Hola, hola chicos, queridos amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén realmente todos muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal, bienvenidos a la puerta, a un nuevo encuentro. Gracias por estar allí haciéndome este ratito de compañía y hoy nos vamos a enfocar en hacer una comparación. Y ya estamos viendo, obviamente, los mazos que vamos a comparar. Estoy hablando del Darkside Tarot y el Tarot original 1909. Bueno, voy a empezar diciendo que obviamente cuando uno hace el unboxing, inclusive cuando hace la reseña, está cargado de un montón de ansiedad, de un montón de sensaciones, sentimientos. ¿eh? Y entonces, en el unboxing ni que hablar, ¿no es cierto? Porque está toda la adrenalina de la llegada del tarot, bueno, lo estuvimos esperando, es todo una cosa nueva que tenemos que abordar. Luego hacemos la reseña, yo la hago en general, trato de hacerla bastante seguida a lo que es el unboxing. Uno no tiene tiempo de detallar mucho el análisis de la baraja, ¿no es cierto? Está en el tema de mostrarla, de dar su primera impresión. Acá en el canal acostumbramos a adicionar algún otro elemento de tipo histórico, informativo, ¿no es cierto? En cuanto a sus autores, fechas, la historia un poco de algunos tarot que así lo ameritan. Y leyendo un poco también el libro que acompaña el mazo y un poquito ayudándose de lo que encontramos en la web, dar algunas características de la baraja. Voy a ir sacando de las cajas que ya les conté en sus respectivas reseñas que se tratan de dos mazos que vienen en una presentación estándar. Los dos son de lo escarabeo, así que vamos a sacar primero el Darkside, el librito y las cartitas que acompañan el mazo. Lo voy a poner a la izquierda. Y vamos a sacar de la otra caja el 1909. Sacamos las cartitas y el librito y lo voy a poner a la derecha. Bueno. El tamaño de las cartas es prácticamente el mismo. Yo creo que es exactamente igual. Es un problema visual que parezca más chica la que no tiene color o la que predomina el negro que la otra. Y lo que puede tener, y que no sé si se aprecia en la cámara, pero yo lo aprecio, a ver si las pongo así, si se aprecia, es que quizás en el grosor de las cartas sea un poquitito más ancho el 1909, es decir, el cartón en donde están impresas las imágenes es un poquitito más grueso el del 1909 que el del Darkside. Por supuesto, la otra diferencia sumamente visible se trata en las coloraciones, ¿no es cierto? Uno tiene color y el otro carece de color porque es monocromático, está engamado entre el blanco, el negro y la gama de grises. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos hablando. Una vez de pasado toda esa vorágine de sensaciones y sentimientos todos juntos, uno empieza o yo por lo menos, tengo dos caminos. Uno es el uso del mazo, a ver cómo trabaja, a ver cómo funciona con las lecturas, y el otro es la revisión más detallada carta por carta. Lo veo con más tranquilidad, que es lo que
que es lo que se diferencia de la muestra en la reseña, lo veo con más detalle, con más detenimiento, y en general, paso siguiente, hago una comparación con algún otro mazo de referencia para encontrar ya sea los dos opuestos, o las similitudes o las diferencias, o ambas, porque puede tener similitudes y también diferencias. Cuando me pongo a hacer la revisión esta personal, antes de hacer el comparativo y compartirlo con ustedes, empiezo a advertir que las diferencias y las similitudes, que serían lo que llevarían a comprender, digamos, o que empiece a tomar sentido la explicación que leemos en el librito, que es la que en definitiva dan los autores, y en esto incluyo al autor de la parte textual como al de la parte gráfica. Y mi sorpresa pasa porque esa diferenciación que pretenden hacer los autores no es tan contundente, no es tan concreta como lo expresa en el libro, ¿no es cierto? De que, si bien es un Rider-Waite, ir por el camino de mostrar justamente lo que indica su nombre, el lado oscuro de las cartas. Y entonces empiezo a ver que esa diferenciación que pretenden hacer los autores básicamente pasa más por la falta de coloración o por el hecho justamente de sacarle todo el color y hacerlo monocromático y con eso traer a la palestra lo que sería, entre comillas, el lado oscuro. En algunas cartas, ahora vamos a ver carta por carta, no sé si vamos a ver todo el mazo porque no sé tampoco si tiene mucho sentido. Como dice el refrán, para muestra solo basta un botón. Algunos cambios de dirección en la postura de las figuras, entre comillas, en sus gestos, a lo mejor, que tampoco son no tienen demasiado detalle. En algún cambio de escenografía en sus escenarios, ¿no es cierto? Pero el resto es realmente el mismo Rider-Waite. O sea, la misma iconografía, las mismas figuras, los mismos detalles, los mismos elementos. No encontré lo que se suponía encontrar en un mazo Rider-Waite que quiere asumir el lado más oscuro de las cosas. Esto no es una crítica destructiva para nada, el mazo es hermoso, me encanta, estoy súper contenta de tenerlo en mi colección, no tengo tantos monocromáticos tampoco, es una buena opción, pero me decepciona un poco en cuanto a esa faceta que creo que no está tan bien lograda como pretendieron hacer sus creadores, ¿no es cierto? Y vamos ya a ir pasando porque mucha charla y no estamos viendo. Pero ya en el loco, por ejemplo, se van a dar cuenta que básicamente es la misma figura, ¿no es cierto? Y está bueno hacer estas comparaciones porque es allí, en estas comparaciones, donde nos empezamos a dar cuenta realmente de esas similitudes y de esas diferencias. En este caso, pesan más las similitudes que las diferencias que tenían que haber tratado de lograr sus creadores y que yo realmente no las aprecio tan potentes, digamos, por llamarla de alguna manera. Y en eso los invito a ustedes a participar con su opinión, a ver si yo estoy en lo cierto, qué opinan de lo que yo aprecio, si ustedes aprecian lo mismo, qué les parece. Independientemente, vuelvo a repetir, de que es un
bello mazo, pero creo que se puede usar como cualquier otro Rider White y que si queremos darle alguna intención de oscuridad, pasa más en este caso por quien hace la lectura, por el cartomante, que por el mazo en sí. Entonces vamos a ir pasando. En el loco yo lo que veo, por ejemplo, es en su postura corporal, ¿no es cierto? En el del 1909 es como un loco más desaprensivo, mirando hacia arriba, es como que lo que está por hacer realmente carece totalmente de importancia, es totalmente inconsciente del paso que va a dar y es como que realmente está totalmente despreocupado de ello. Mientras que en el Dark Side veo que tiene una situación más dudosa, más meditativa. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy por hacer? Está mirando un poco abajo a ver qué es lo que me espera si doy ese paso. Esta es una de las cartas en donde quizás como carta inicial, porque es la que abre la baraja, veo algún tipo de diferencia, que luego se va disolviendo en el resto de la baraja. Vamos a ir pasando. Por ejemplo, en el mago, la disposición de la figura es la misma, su postura corporal es igual, toda la escenografía que rodea y que participa de la carta es la misma, porque tenemos las rosas y los lirios allí debajo en esa vegetación en la parte inferior, la mesa de trabajo, los 4 elementos, el brazo en alto con la vara haciendo su magia. La figura es prácticamente lo mismo, cambia un poco el tipo de gráfica que es diferente en toda la baraja, una de la otra, y una mirada más, digamos, dubitativa en cuanto a la mirada que pone sobre los 4 elementos, ¿no? Como que el lado oscuro podría ser un poco la falta de seguridad, de la cual un poco habla el libro, ¿no? De los miedos de proceder, de los miedos internos nuestros cuando vamos a hacer una acción. Podría llegar a ser. Pasemos a la siguiente. Aquí yo ya creo que se disolvió totalmente la situación. Yo veo la misma carta en la misma situación, no encuentro ninguna postura corporal diferente, no encuentro ningún imagen en su rostro que me indique alguna gestualidad distinta que me haga pensar diferente. Y así vamos a ir recorriendo el resto de la baraja y vamos a ver que prácticamente estamos hablando de la misma imagen. Acá la imagen en su postura corporal está un poco más erguida, ¿no es cierto?, con el báculo más derecho, pero los componentes de la carta básicamente son los mismos. Tenemos el mismo paisaje, las espigas debajo, el trono, el escudo, el mismo ropaje, la misma coronación. No hay ningún tipo de diferencia que le dé un extra en cuanto a la oscuridad que pretende su creador. El emperador lo mismo, tiene un poco de diferente la postura en su forma de colocar sus piernas, pero básicamente es exactamente igual. El hierofante pasa exactamente lo mismo. En los enamorados lo mismo. Cambia obviamente un poco la gráfica, porque de eso se trata también, que cada autor en la parte gráfica pone su impronta, ¿no es cierto? Pero si uno la observa en su iconografía general, es lo mismo, no hay ninguna diferencia, excepto, volvemos a lo mismo, la falta de color, que es un punto importante, obviamente, pero eso no me indica solo la falta de color, porque yo tengo muchos monocromáticos y no siempre indican un lado oscuro en el mazo. Bueno, acá tenemos la fuerza, que son cambios de posturas, pero nada más.
el ermitaño. Voy a pasar un poquito más ligero y voy a detener donde se aprecie alguna diferencia más notable. La rueda de la fortuna, la justicia, el colgado. En la muerte hay una diferencia en la postura del representante, específicamente de lo que es la muerte. Es el caballero ese oscuro, negro, montando el corcel, ¿no es cierto? El corcel sigue en la misma posición, el caballero está como mirando de frente, mientras que en el 1909 está de costado, portando la misma bandera, con la misma simbología. Los personajes que aportan a la carta son exactamente los mismos. La templanza es exactamente igual. En el diablo también hay una diferencia en cuanto a la postura, ¿no es cierto? En el 1909 está en la tradicional del Baphomet clásico de Eliphas Levi, ¿no? El solve de coagula, la mano en alto y la mano hacia abajo, mientras que en el Darsai está sosteniendo una vara que tiene fuego en su parte superior y el otro brazo está apoyado en una de sus piernas. Tampoco me agrega ningún condicionante hacia el lado oscuro. La torre, la estrella, carece de algunas estrellas, ¿no es cierto? Tiene menos estrellas en el firmamento, hay una estrella principal con la misma cantidad de puntas. Luego está la figura vertiendo agua sobre el agua y sobre la tierra, exactamente igual. Aparece el ave, la luna, exactamente igual. El sol, exactamente igual. El juicio, exactamente igual. Y el mundo, que cierra los arcanos mayores, también. Y después empiezan los palos, que son exactamente iguales. En algunas cambia un poquito el escenario, ¿no es cierto?, de cómo lo grafica, pero la clave de la carta es exactamente la misma. El 2 de copas, el 3 de copas, el 4, las copas son graficadas como más geométricas, más ordenadas, si se quiere. El 5 de copas, el 6 de copas, que sería una de las pocas cartas, también como las dos primeras, que con su diferencia me hacen intuir que algo distinto está pasando, porque las copas en el 1909 tienen algo dentro, que son las flores, la vegetación, la ofrenda que se hace, mientras que en el Darsai no se ve lo que hay dentro de las copas o no se sabe si contienen algo o están vacías, ¿no? Lo cual hace una proposición de carencia, de falta, de soledad. En el 7 de copas hay un ordenamiento distinto, pero básicamente contienen los mismos elementos. Aquí sí. El 8 de copas es la misma imagen, con una situación más ordenada, más geométrica, más rígida, si se quiere, que lo que es la gráfica de Pamela Colman Smith. Aquí no es curvo sino recto, la diferencia, pero digamos que no son grandes diferencias, y me remito a las grandes diferencias no porque, digamos, la gráfica sea diferente, porque vuelvo a insistir, la gráfica es diferente porque cada autor le pone su toque personal, ¿no es cierto?, sino porque esa diferencia gráfica no me incita a mí a pensar que difiere el sentido de una carta respecto de la otra porque tiene un grado de oscuridad diferente, ¿no?, o un grado de luminosidad, si querés, diferente. Entonces yo podría usar independientemente uno u otro mazo y darle yo, como cartomante, digamos, la sugerencia de si tiene en
la lectura, si amerita aspectar la carta en la lectura con un lado más oscuro o más luminoso. A eso es lo que me refiero. Aquí tenemos el paje de copas, el caballero, la reina y el rey. Y si siguiéramos viendo todo el mazo, seguiríamos encontrando lo mismo, ¿no? Acá un poco la carencia de la vegetación y justamente con la misma carencia de la coloración da una sensación de vacío, de falta. Pero eso lo siento en pocas cartas, no lo veo en forma constante a través de toda la baraja. Como ya les digo, el mazo me sigue generando la misma sensación de belleza, ¿no es cierto?, de interés en tenerlo y de interés en usarlo. Pero nada me hace distinguir, digamos, el lado oscuro. Por lo tanto, podría usarlos en forma independientemente de la misma manera. Que no pasa así con otros mazos, por ejemplo, con el Mar de los Crows, o con el B o con el Z, que tienen profundamente su lado oscuro y son difíciles de interpretar para un mensaje luminoso, digamos. O el Beautiful Horror, que ha sido tan criticado por algunos colegas. Y que me ha merecido una crítica también bastante infortunada hacia mi canal por usar ese tipo de mazos. Bueno, tenemos el 10 de pentáculos y así sucesivamente vamos a ir pasando las cartas para ver si abarcamos todo el mazo. Y se van a dar cuenta, ustedes cuando vean alguna carta de su interés pueden pausar el video y analizarlas mejor. Yo lo paso un poquito más ligero porque no tiene mucho sentido ahondar demasiado en cada una de las cartas porque obviamente no existe motivo alguno para dedicarnos a cada una cuando no hay prácticamente diferencias, porque aquí ni siquiera ni en su postura corporal y obviamente cuando las figuras están mirando hacia adelante tampoco vemos su gestualidad, o sea, tampoco. Acá tenemos, se saltó una, perdón, espérenme que, ahí está, el 5 de bastos, el 6, 7, fíjense que incluso están ordenados casi con las mismas alturas, las mismas proporciones que tiene el de Pamela Colman Smith, o sea que ha replicado el mismo mazo monocromático. Yo creo que esa es una falencia, es algo que queda pendiente para este mazo. Realmente, si quisiéramos apreciarlo desde el punto de vista oscuro. Las imágenes son bellísimas en uno y en otro, no hay nada que decir. El diseñador realmente ha hecho un gran trabajo, pero creo que le faltó ese toque final, ese cierre final, para que realmente pase a ser lo que en realidad fue el punto generador del mazo, ¿no es cierto? En lo que realmente se propuso. El 4 de espadas. Fíjense que son exactamente idénticas, o sea, creo que allí falló un poco. Y esto sucede realmente cuando empezamos a hacer esta especie de comparaciones y cuando salimos de esa emocionalidad primera, cuando tenemos el mazo, y empezamos a razonar en forma más crítica
y lo empezamos a revisionar más detalladamente. Fíjense, por ejemplo, en el 8 de espadas, que la carta clásica no solo tiene todas estas barreras que conforman las espadas y estas ataduras, sino que tiene una venda en sus ojos que no le permite ver, que no es tan dramática su postura, que tiene salida. Mientras que, por ejemplo, en el 8 de espadas, la venda está por sobre los ojos. Quizás sea un indicativo justamente de que la venda no es justamente lo que no la deja ver, sino que es propiamente ella misma, me refiero a ella porque parece una figura femenina, ¿no es cierto? Que la figura es la que no ve o no quiere ver las cosas, porque no tiene ningún impedimento, porque la venda está por sobre sus ojos. Quizás sea intencional y entonces allí sí revele un toque de esa situación personal que hace la diferencia entre una postura y la otra. Tenemos el 9, que es exactamente igual, el 10 es exactamente igual, el paje, el caballero. Miren cuánto más chiquitas parecen las negras, es una ilusión óptica, ¿no es cierto? Porque todo ese zócalo, el borde negro, hace que la figura parezca más pequeña. Incluso la carta, ¿no es cierto? Pero vimos que son exactamente iguales. La reina y la última carta, el rey de espadas. Así que bueno, en rigor de verdad, voy a decir que es un excelente Rider Waite, no me cabe ninguna duda, me encanta porque es monocromático, es de muy buena calidad, tiene unos diseños hermosos, pero en cuanto al lado oscuro me quedo desilusionada. Así que voy a dar por terminado el video y realmente espero leer sus comentarios y opiniones. Me interesa muchísimo a ver qué opinan. Y me despido como siempre. Primero, sumamente agradecida a todos ustedes que diariamente se acercan, se arriman al canal, forman parte de esta comunidad, que dejan sus comentarios, opiniones, saludos, muestras de cariño y afecto, son muy, muy valiosas para mí. Si les gusta el contenido que subo en el canal, los invito a que con su generosidad le den el pulgar para arriba, le den el like, porque eso ayuda a crecer mucho, mucho, mucho al canal. Y a mí, obviamente, me hace más que feliz. Así que nos reencontramos, como suelo decir siempre, detrás de la puerta. Espero abrirlas y volverlos a encontrar a todos ustedes allí detrás. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y por supuesto miles y miles y miles de bendiciones para todos.